Qin Tian. ¿Solo tú, basura? ¿Todavía quieres curar a Muxue? Sal. No eches leña al fuego. Cállate. Imposible. Solo con tu aguja rota, ¿curaste a Musu? ¿Cuándo? Sus habilidades médicas se volvieron tan asombrosas. En realidad más poderoso que la medicina divina. Arrodíllate y discúlpate con Musu. ¿Qué eres tú? ¿Por qué debería arrodillarme ante ti? Arrodíllate. Estás siendo presuntuoso. Esto es claramente la medicina divina del joven maestro Jian, funcionando. Todavía te atreves a hacerlo. Maldita sea. Atrévete a ponerme una mano encima. No te perdonaré. Ven e inténtalo. Incluso si muero aquí hoy, te arrastraré conmigo. Qin Tian. Musu. ¿Con tu nivel te atreves a venir a provocarme? Perro mestizo, finalmente saliste. Antes no le di un golpe mortal. Esta vez estás acabado. Entrega rápido el Yuji. ¿A quién llamas mestizo? ¿Qué? ¿No tienes padres y vives como un dependiente? ¿No es un perro mestizo? ¿Qué es entonces? Entrega el Yuji. De lo contrario, te reunirás con tus padres muertos. ¿Te atreves a insultar a mis padres? Chanbai, una figura en el mundo marcial. Chan Yu, una figura en el mundo marcial. En el mundo de las artes marciales del país del dragón, pregunta por ahí. ¿Quién no ha oído hablar del gran nombre del hermano Chanbai? Cuando atacan, es muerte o herida. Este chico tiene algunas habilidades. Usa un puñetazo combinado. Viento de puño. En realidad es viento de puño. Solo dando manotazos. Incluso en el país del dragón, no hay mucha gente que lo tenga. No esperaba. Aceptaré mi destino si muero a sus manos. Este es un experto en artes marciales. ¿Esto? ¿Cómo es esto posible? No me mates. Me equivoqué, Qin Tian. El Yuji. Ya no quiero el Yuji. Por favor, déjame ir. ¿Qué secretos? ¿Se esconden detrás de Yuji? El Yuji era originalmente el tesoro de nuestra familia. Solo seguía las instrucciones del viejo maestro para devolverlo a su dueño original. ¿De tu familia? Entonces, ¿cómo podría ser? ¿Revendido en el mercado negro? Fue robado por villanos antes. Todo lo que sé es que esos villanos lo vendieron en la provincia del dragón. Joven maestro Qin, si quiere vender el Yuji, después de que termine con él, la familia Wan lo comprará a un alto precio. Silencio. Ve a disculparte con la familia Qin. En el futuro, si vuelves a faltarle el respeto a la familia Qin, aplanaré a toda la familia Wan. Tío Qin, este joven se disculpa con usted. Por favor, por el bien de la antigua amistad de nuestras familias, perdóneme. La familia Wan debería comportarse. Fuera. La familia Wan es un gran problema. Evita antagonizarlos a menos que sea necesario. Musu, ¿has empacado tus cosas? Volvamos a la provincia del dragón. He hecho la maleta. Vámonos. Esta vez, mami definitivamente te aprobará. Contrato de transferencia. Fírmalo. No me obligues a actuar. Ingrato. Para. Hablemos de negocios. Cosa vieja. ¿A dónde fue Wan Musu? Si no la entregas, quemaré esta casa. Joven maestro Jian. Realmente fueron a Capital Imperial para encontrar el Chi y el Yuji. Esa Yuji es algo ominoso. Cualquiera que la tome, tendrá un mal final. Ahora Qin Tian ya debe estar muerto. ¿Todavía no entregas a Musu a mi familia Jin? Así es. Los accionistas de One Corporation ahora están pasándose a mi lado uno tras otro. Ese yerno tuyo de poca monta
Hace tiempo que dejó de preocuparse por el destino de One Corporation. ¿Quién está armando un escándalo aquí? Mami. Turat. Montón de bestias. No esperaba que fueras tan duro. No estás muerto ni siquiera después de esto, pero poder volver con vida demuestra que el vestido de Yuji no ha sido obtenido. Abre los ojos y echa un vistazo. ¿Qué es esto? Es el Chiye Yuji. Parece que Kim Tian vale la pena para que Muxue se confíe a él. ¿Y qué si conseguiste la Yuji? Todavía no sabes que ahora One Corporation ya ha sido adquirida por mí, ¿verdad? Sal de aquí ahora, no me obligues a ser descortés contigo. ¿De qué tonterías estás hablando? La corporación Wang solo puede apellidarse Wang. ¿Qué derecho tienes a señalar con el dedo aquí? La familia Jin ha comprado a los accionistas de One Corporation. Ahora, One Corporation es solo un títere bajo el control de la familia Jin. Así es, Musu. Ahora, te guste o no. Si quieres salvar a One Corporation, entonces sírveme bien obedientemente. ¿No te bastó con el sufrimiento anterior? Joven maestro Jin. One Musu. Si no escuchas al joven maestro Jin, entonces salga de One Corporation. No se te permitirá pisar la familia One nunca más. ¿Y tú? Si sigues protegiéndola, entonces vete con ella. Ustedes son los que deberían irse. ¡Qué broma! Ya he comprado esta casa. También soy el representante legal de One Corporation. ¿Qué? ¿Crees que puedes usar tus puños para ir contra la ley? Silencio. Apoderarse por la fuerza de la residencia de un civil. Tienes mucho descaro. Fuera. Si hay una próxima vez, no te dejaré ir fácilmente. Solo espera y verás. Mami. En los últimos días que estuviste fuera, este hijo no filial, Wang Gaonan, en realidad se confabuló con Jian Wei y vendió a la familia Wang completamente. De ahora en adelante, fingiré que nunca tuve a este hijo. Mami. Mientras tú estés bien. En el futuro, definitivamente nos recuperaremos. Mientras hay vida, hay esperanza. Una chispa puede iniciar un incendio. Se necesitan dos para bailar tango. Musu. Iré al grupo One a investigar. ¿Qué traidores? Traicionaron a la familia Wang. Vale. Solo espera allí mi notificación. Demos la bienvenida al nuevo presidente del grupo, joven maestro Jin. Creo que todos ya entienden la fuerza del joven maestro Jin. Creo que nuestra familia Wang definitivamente se desarrollará cada vez mejor. Diciendo tonterías. ¿Qué haces aquí? ¿Alguien? Échenlo. Gente, ¿crees que esos pocos guardias de seguridad pueden detenerme? ¿Quién traicionó a la familia Wang? ¿Acaso hay necesidad de preguntar? Todos los que están sentados aquí ahora son mi gente. Los que no escuchan, ya me he encargado de ellos. Es así. ¿Quién te crees que eres para atreverte a hablarle así al joven maestro Jin? Kim Tian. Los 500 millones que invertiste en la familia Wang no son nada comparados con nuestro joven maestro Jin. Solo una gota en el cubo. ¿Qué cualificaciones tienes para atreverte a ir en contra de la familia Jin? Entonces les haré ver a todos mi poder. ¿Qué crees que estás haciendo, inútil? Adquirí a la familia Wang por medios legítimos. Me gustaría saber cuán legítima es tu adquisición. ¿Alguien más todavía quiere unirse a la corporación Jin y Wang Haonen? Pónganse de pie por mí. Joven maestro Kim, originalmente no quería, pero la familia Jin amenazó la vida de mi familia, obligándome a hacerlo. Yo también. El joven maestro Jin me dijo que encontrara el Chiye Yuji. Fue asesinado por alguien. Un montón de cobardes. ¿Dónde está el padre de Jin? Distrito de Villas Cielo Azul. Hoy es el banquete de cumpleaños de su padre. Muchas socialites están aquí. Joven maestro Kim, ten cuidado. ¿Qué clase de dignatarios? Solo un montón de escoria de la tierra.
Qin Tian ha herido gravemente al joven maestro Jin. Musu. Voy a la familia Jin. Este periodo de tiempo. Tía. 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 Hola, Musu. Cosa inútil. ¿Quieres Musu? Ven a la familia Jin e intercámbiala por Jinui. Familia Jin. Familia Jin. La familia Wu de su show, presentando un pino de la inmortalidad de Wangsan. La familia Luo de Wangling, presentando una caja de perlas noctilucentes del Mar del Sur. Tío Jin, la familia Wang te está dando una nuera. Nuera. The film was translated and narrated by M Media. Saluda rápidamente al tío Jin. Desprecio. ¿Qué es esto? ¿Cómo te atreves a faltarme el respeto? Wang Haonen, mátala a golpes por mí. Pero ella es... ¿Crees? Mi reputación, la de Gina. ¿No puede comprar su vida? No. Lo haré de inmediato. No saber lo que te conviene. Si lo hubiera sabido antes, la familia Wang podría usar dinero para entregar a su hija. La habría comprado hace mucho tiempo para disfrutar. Esta perra, en realidad despreciando a la familia Jin, no saber lo que te conviene. Qin Tian no te dejará ir. Qin Tian, no estarás esperando que él venga a salvarte, ¿verdad? Para protegernos contra él. La familia Jin invitó. Los 4 expertos cumbre de Kingdom en el país del dragón. Ni siquiera una mosca puede escapar. Si viene, solo encontrará su propia muerte. Que venga alguien, ofendiendo así al maestro Jin. Mátala a golpes por mí. Golpea. Tocando a mi hijo. Faltándome el respeto. Si no masacro a toda tu familia Wang, ¿cómo podrá mi familia Jin mantenerse firme en la provincia del dragón? Golpéenlos. Viejo maestro Jin, esto es malo. Qin Tian, él, ha irrumpido. Ya casi está en el salón principal. Mis 500 guardias no pueden detenerlo. Maestro Jin, hoy debemos ejecutarlo en el acto. Llevad a esta mujer y encerradla en la habitación secreta. Llévenselos a todos. Libera a Musu. Tú. ¿Cómo te atreves a insultar a mi familia Jin, tocando a mis seres queridos? ¿Quién golpeó a Musu? Lo pagaré 10 veces. Si no entregan a Musu. No me culpen por ser descortés con Jinui. Tío Jin, ¿deberíamos liberar a Musu e intercambiarla por el joven maestro Jin? Acabo de oír. Él es supremo. ¡Qué deshonra! ¿Cómo pudo una basura como él convertirse en supremo? Además, incluso si hoy es supremo, por insultar y herir a mi hijo, debe pagar el precio. Tiene toda la razón, señor. El Qin Tian es una basura. ¿Cómo pudo una basura como él convertirse en supremo? Les daré una oportunidad más. Les guste o no. Hoy aplanaré a la familia Jin. Espera un minuto. Yo liberaré a Musu de inmediato. Espero que el joven maestro Qin nos perdone. Y perdone a mi hijo Yao Yu. Qin Tian, sabía que vendrías. Doble excelencia de Kingdom. Capturar a Qin Tian y Wan Musu. No es necesario capturarlos vivos, sí. La seguridad exterior es solo un farol. Estos pocos son los verdaderos expertos de Kingdom. Kingdom entra en acción, sin dejar a nadie con vida. Justo así. Veamos cuánto ha aumentado mi fuerza. Después de tener Yuji como apoyo. Viejo Jin, este chico es bastante fuerte. Necesitamos dar a los hermanos un poco más de dinero bien ganado. Fácil de decir, mientras puedan ayudarme a deshacerme completamente de él. 5 millones por persona. Los expertos restantes, todos los que ayuden a capturar a Qin Tian, serán recompensados con 1 millón. Viejo maestro Jin, hoy realmente va con todo. Este chico está condenado hoy.
Como se esperaba de Kingo, estos pocos son más difíciles de lidiar con que los que encontré antes. No puedo ser descuidado. Tengo que tomar una decisión rápida. Solo 5 millones. ¿Y crees que puedes conmigo? Eso es demasiado barato. Chico, eres bastante fuerte. ¿Por qué no consideras unirte a Kingdom? De esa manera podría perdonarte la vida. Kingdom han despreciado su reputación para ser la organización de seguridad número 1 en el país del dragón. Retractarse de su palabra en el acto. Este chico no es tan simple como parece. ¿Quieres reclutarme? Kingdom no es digno. Ni siquiera tu jefe está calificado para lustrar mis zapatos. 10 millones. Ofrezco 10 millones. Todos. ¿Es suficiente? Chico, rechazas un brindis solo para beber un castigo. Tomaremos esos 10 millones. Me aseguraré de que no recibas ni un solo centavo. Atacando desde la distancia. Este es un verdadero experto. Viejo. ¿Todavía recuerdas hace 10 años la muerte del padre de Musu? ¿Esto? ¿De qué estás hablando? La muerte del padre de Musu. ¿Fuiste tú quien lo hizo? No fui yo, no fui yo. Si no fuiste tú, ¿cómo podría Chille Yuji ser subastada por tu familia? ¿Qué? ¿Qué tipo de túnica de Chille? Yo, no lo sé. Deja de hacerte el loco. Asumiré que la familia Jin lo hizo. Y entonces a toda la familia Jin. Los masacraré para vengar a Musu. No fui yo. Alguien más lo vendió usando mi nombre. Eso de la túnica de Chille. Nunca lo he visto. ¿Quién es este alguien más? Es la familia Wan. Y la familia Yan. Viejo ladrón Jin. No hagas acusaciones falsas. En aquel entonces, tu familia Jin también sabía sobre todo el plan. La deuda de la familia Wan la saldaré una por una. Las vidas que tienes en tus manos, te los devolveré íntegramente. Confiesa honestamente. Conozco todo su plan. Pero ellos fueron los que mataron. Yo solo fui responsable de vender. Podría haberte perdonado la muerte, pero después de que el padre de Wan falleciera, perseguiste repetidamente a la familia Wan. Mereces morir. Joven maestro King, por favor, perdóname. Me equivoqué. Tengo padres ancianos y niños pequeños. ¿Perdonarte? En aquel entonces, el padre de Musu también tenía padres ancianos y hijos pequeños. ¿Te compadezco? ¿Quién compadecerá a Musu y a ellos? Padre. Qin-Tian, te voy a matar. Xiao Yu. Qin-Tian, aunque muera, la familia Wan no te perdonará. La familia Wan de Capital Imperial. ¿Incluso conoces a la familia Wan? Mientras la familia Wan sepa que estoy muerto, definitivamente me vengarán, aunque puedas derrotarme, chico. No puedes derrotar a toda la familia Wan. Solo sois perros. De las familias aristocráticas de Capital Imperial. ¿Y de verdad te atreves a imaginar que alguien te vengará? Tienes que ver quién es el dueño antes de pegarle al perro. Qin-Tian, estás provocando a la familia Wan. Joven maestro Wan, sálvame. Si alguien no vigiló bien a su perro, entonces solo puedo, en nombre del dueño, disciplinarlo. Esta familia Jin no ha hecho nada. Mayor como asesinato e incendio provocado. Solo está tratando de conseguir una esposa. Además, tu relación con el tío Qin es extraordinaria. Espero que la familia Qin no vaya en contra de la familia Wan. La familia Wan es un gran problema. Es mejor no antagonizarlos. Dado que ese es el caso, la familia Jin puede ser perdonada de la pena de muerte, pero no escapar al castigo. Si a la familia Wan incluso le importa esto, entonces no me culpes por volverme hostil. Joven maestro Wan, se atreve a reprimir a la familia Jin. Esto es no poner a la familia Wan en sus ojos. La familia Jin ha hecho tanto por la familia Wan. Si no hay mérito, todavía hay trabajo duro. Si quieres vivir, cállate. Mientras no mueran.
El joven maestro Qin puede hacer lo que quiera. Wang Chongyan. En aquel entonces, la familia Jin ayudó a cazar a Qin Guya, más de medio muerto. La familia Wang dijo, definitivamente se resolverá adecuadamente. Aquellos de nosotros que sobrevivimos, ¿cómo podemos retractarnos de nuestra palabra ahora? D. Perseguir a Qin Guya. ¿Qué pasó en aquel entonces? Le dije. ¿Dejarás ir a la familia Jin? Tal como están las cosas ahora, no estás en posición de negociar conmigo. Tú. ¿Quién eres exactamente? Yo. El hijo de Qin Guya. Dices. ¿Cómo hiciste en aquel entonces? Perseguir a mis padres. Señor, perdóname. No quise atropellar a tus padres. Todo fue a instancias de la familia Wang. Familia Wang. The film was translated and narrated by M. Un perro rabioso mordiendo gente indiscriminadamente. Wang Chongyan. Originalmente pensé, eras el hijo ilegítimo de la familia Qin. No esperaba. Solo eres una hormiga. Entonces no me culpes por ser descortés. La familia Wang de verdad se atrevió a atacar a mis padres. Digo, la familia Wang no hizo nada de esto. ¿Lo crees? No importa si no lo crees. No vivirás mucho más. Esto es veneno de 7 noches, el antiguo y mortal veneno de la familia Wang. Solo espera a morir. Si el veneno pudiera matarme, no habría vivido hasta ahora. Qin Tian, solo espera. ¿Esperar qué? Hoy te quitaré la vida. Qin Tian. ¿Cómo estás? Ve a buscar a Ruswan. Bien. Verá. La familia Qin en Capital Imperial. Qin Tian, ¿estás despierto? ¿Cómo estoy en Capital Imperial? En cuanto Ruswang escuchó la noticia de tu envenenamiento, ella inmediatamente corrió a la provincia del dragón, diciendo que la familia Wang definitivamente tiene el antídoto, o te llevaremos a Capital Imperial para recuperarte. Es más conveniente. ¿Cómo te sientes ahora? No siento ningún problema en este momento, excepto por mi cabeza. De vez en cuando me duele un poco. Por cierto, ¿recuperamos nuestra túnica de Chi y Yuji? Lo trajo. Me temo que Mami no podrá vigilarlo. Es mejor dejarlo con Ruswang. Esta Chi y Yuji puede ayudar a los artistas marciales en la cultivación. Me pregunto si tiene algún efecto milagroso en la desintoxicación. Le pedí a la cocina que preparara algo. Medicina para aliviar los dolores de cabeza. Qin Tian, yo iré a preguntarle a padre si hay alguna otra solución. Estoy bien. Parece que ahora, usar la fuerza para desintoxicar. Todavía es demasiado pronto, pero esta Chi y Yuji, de hecho, es útil para la desintoxicación. Papá, es el veneno de las 7 noches de la familia Wang, realmente incurable. Qin Tian está escupiendo sangre de nuevo. Una persona que ha sido envenenada por el veneno de 7 noches, a lo sumo, solo puede sobrevivir apenas 7 días. Familia Wang, bastardo. ¿Cómo puede ser digno de Xiao Xiao? Papá, Xiao Xiao es Mi amor de la infancia. La hija menor del viejo maestro de la familia Wang, la madre de Qin Tian. Qin Tian y yo siempre pensamos que era alguien a quien salvaste sin querer al pasar. De Qin Tian, diciendo involuntario también es involuntario. En aquel entonces, Xiao Xiao, después de enamorarse de Qin Guya, canceló su compromiso conmigo, pero nuestra amistad se mantuvo. Un día, fueron a Capital Imperial por negocios. Yo, a espaldas de tu abuelo, me preparaba para recogerlos. Tardaban mucho para cuando los encontré. Xiao Xiao y Qin Guya estaban más allá de la salvación. Solo Qin Tian, ese niño, le quedaba un soplo de vida, si tan solo los hubiera encontrado antes. Dado que Qin Tian es un hijo de la familia Wang, entonces, ¿por qué no devolverlo a la familia Wang? La familia Wang cree que Qin Tian es un niño salvaje. ¿Cómo podrían posiblemente dejarlo? Ser reconocido por sus ancestros, en lugar de dejarlo, valerse por sí mismo en la familia Wang. Sería mejor dejarlo a la familia Qin, para criarlo en secreto. No debes decirle a Qin Tian. Es impaciente. En caso de que actúe impulsivamente y se enfrente a la familia Wang y sea descubierto, como ese niño de aquel entonces, las consecuencias serían interminables. Papá, no te preocupes, definitivamente no lo diré. Fuera de aquí. Te dije que te fueras. Fuera de aquí. Qin Tian, no seas así. Fuera. Te dije que salieras de aquí. ¿Qué está pasando? El dolor de cabeza de Qin Tian se va a golpear la cabeza. No puedo detenerlo. Te dije que te fueras, fuera. ¿Cómo puedo verte? ¿Hacerte daño?
Qin-Tian. Lo siento, Qin-Tian. Qin Ruswan, ¿quieres el antídoto? Trae el Yuji aquí. Y te lo daré. O ¿aceptas casarte conmigo? Y podría considerarlo. Desprecio. No tengo prisa. Tengo mucho tiempo. Pero ese chico, sin el antídoto, morirá. Mañana. Quizás pueda engañarlo para que me dé el antídoto primero. Y luego ordenar a mi ejército que aniquile a la familia Wan. En cuanto a que los altos mandos del Reino Dragón investiguen después, ya nos ocuparemos de eso más tarde. Ruswang, ¿a dónde vas? Voy a arrebatar el antídoto. Cuida bien a The Qin-Tian. film was translated and narrated by M Media. ¿Trajiste el Yuji? No, Entonces, señorita Ruswan, ¿está dispuesta a casarse conmigo? entrega el antídoto primero. La familia Wan está fuertemente custodiada. Incluso si quieres huir con el antídoto, no podrás. Es así. Entonces no tenemos nada de qué hablar. ¿Estás realmente dispuesta a dejar morir a ese chico guapo? Para mostrar mi sinceridad al casarme contigo, puedo darte la mitad del antídoto primero. The film was translated Para and retrasar su muerte. narrated by M Media. Después de que nos casemos, te daré el resto del antídoto entonces. Si lo entrega voluntariamente, aún puedo evitar exponer mi identidad como el dios de la guerra. ¿Está bien? ¿Entrega la mitad primero? Señorita Qin Ruswan, debe mostrar algo de sinceridad. Aquí. Fírmalo. Contrato de matrimonio. Antídoto. Qin Ruswan, no tienes la otra mitad del antídoto. Él definitivamente morirá en 3 días. Dios de la guerra, La emboscada se retira. Ve a buscar al médico milagroso para que pruebe si esta medicina es perjudicial para el cuerpo humano. Quiero los resultados. En 1 hora, sí. Muxue, este es el antídoto, pero solo la mitad. Ya me las arreglaré con el resto. Ruswang, este antídoto, ¿por qué solo hay una pastilla y media? Esa píldora completa es una píldora divina que el médico milagroso me dio adicionalmente. Puede ayudar a que el antídoto haga efecto. Dáselo rápido. Está bien. Muxue, si te casas con otra persona, Qin-Tian se salvará. ¿Estarías de acuerdo? Ruswang, ¿aceptaste la propuesta de la familia Wan? No. Pero quizás necesite que me hagas un pequeño favor. Wang Chongmian dijo que solo después de la boda oficial estaría dispuesto a darme la otra mitad del antídoto. Me siento mucho mejor. Me pregunto si puedo circular mi energía para desintoxicarme. The film was Parece que casi está hecho. translated and narrated by M Media. Musu. Ruswan. Casi me he recuperado. Joven maestro, deje de gritar. Hoy es la boda de la señorita Qin. Dijeron que intercambiarían el antídoto por usted. La señorita Muxue fue con ella, para ser dama de honor. ¿Qué? Imposible. ¿Quién es el novio? ¿Es el joven maestro de la familia Wan? Joven maestro, no se preocupe. La hora propicia ha llegado. Segunda reverencia a los padres.
Marido y mujer se inclinan el uno al otro. Inclínense el uno al otro una mierda. ¿Cómo es eso posible? Todavía deberías estar inconsciente. Nunca dejaré que Ruswan se case con alguien como tú. ¿Por qué eres tú, Musu? ¿Qué está pasando? ¿Dónde está Ruswan? Ruswan, ella, fue a buscar el antídoto y el contrato matrimonial. Dijo que en este momento, la mansión de la familia Wan está poco vigilada. Es la oportunidad perfecta para que se cuele. Vendrá a llevarme más tarde. No te enfades. Solo digo, mi hija. No puede ser tan atolondrada. Dado que ese es el caso, maestro Wan, por mi bien, simplemente cancelemos esta boda. Envía este Ryukayane. No creerá que puede simplemente irse. Después de tratar a la gente como monos, ¿verdad? ¿Encontraste el antídoto? Reportando, Dios de la guerra. Todavía no, pero ya hemos tomado todos los materiales medicinales de la familia Wan. Si ellos desarrollaron el antídoto por sí mismos, entonces nosotros definitivamente también podemos investigarlo. De acuerdo, retírense primero. Llevaré hombres para arrebatar a Muksue de vuelta. Están listas todas las emboscadas. Todos los preparativos están The completos. film was translated and narrated by M-Media. Ya que Ruswan no viene, entonces que esta pequeña se quede y me haga compañía. De todos modos, tiene buen aspecto. Estás soñando. Hombres, derriben a Qin Tian. No dejen a nadie con vida. Ha llegado el dios de la guerra. Dios de la guerra. ¿Dónde está el dios de la guerra? Kim Ruswan, ¿te atreves a venir aquí? Eso está bien. Las tomaré a ti y a esta pequeña juntas. No eres digno de mí. ¿Tú? ¿Eres el dios de la guerra? Si la familia Wan no quiere antagonizar a mis tropas de la frontera norte, entonces obedientemente déjennos ir. Por el bien de la amistad de nuestras dos familias, no expondré tu humillación autoinfligida. Afuera. Imposible. Mujer apestosa, ¿cómo podría ser el dios de la guerra? Debes haberte acostado con algún dios de la guerra y haber tomado su ficha, mujer vil. Los que insulten al dios de la guerra morirán. ¿Cómo puede ser esto? Abuelo, sálvame. Años de amistad. La familia Qin quiere romper lazos con la familia Wan. Hoy. Dios de la guerra, por favor, por el bien de este anciano, perdona la vida de mi nieto. Entrega el antídoto para el veneno de las 7 noches. Para ser honesto, el veneno de 7 noches de la familia Wan nunca ha tenido una cura para su erradicación completa. Solo podemos depender de una píldora por semana para prolongar la vida. ¿Qué? Entonces dame la prescripción para una píldora por semana. Eso es imposible. Pero podemos proporcionar a la familia Qin con el antídoto cada semana. Bien. Pero si la familia Wan no puede hacerlo, entonces no me culpes por ser despiadado. Además, con respecto al asunto de que soy el dios de la guerra, si alguien lo filtra, terminarán como este contrato. Vámonos. Ruswan, gracias esta vez. ¿Cómo está la situación en la provincia Lom? El personal involucrado en el asesinato de la familia Wang ha sido todo arrestado. Confesaron sinceramente sus acciones de aquel entonces, planeando asesinar al padre de Muksue para obtener el Yuri. Según los deseos de Muksue, todos ellos han sido severamente condenados. Eso también está bien. Si me hubiera despertado a tiempo. Definitivamente ellos no se habrían ido ilesos. Te has esforzado mucho esta vez. Pero Jian Wui, quienes resultaron gravemente heridos en el acto, y Wang Gaonan han desaparecido. Es posible que Wang Gaonan no estuviera gravemente herido. Se llevó a Jian Wei mientras las cosas estaban caóticas. Ruswan,
Para evitar que causen problemas, despachó guardias fuertemente armados cerca de la residencia Wang. Ahora, las acciones del grupo Wang también están en mis manos. Qin Tian, Ruswang. De verdad no sé cómo agradecerles a todos. ¿Por qué tanta cortesía? Somos familia. Ahora que tus asuntos familiares están resueltos, puedes empezar a considerar cuándo te vas a casar conmigo. Entonces, tendremos que dejar que mami elija una buena fecha. ¿Cómo podría Qin Ruswang ser el dios de la guerra? Podría ser que, durante los últimos 3 años, cuando dijo que estaba estudiando en el extranjero, ¿en realidad estaba entrenando artes marciales? Eso sigue siendo imposible. 3 años de tiempo. ¿Cómo podría una mujer como ella realmente ser capaz de...? ¿Qué tiene de imposible? Los ancestros de la familia Qin eran artistas marciales. Definitivamente tienen algunos manuales de artes marciales. Además, sus conexiones y influencia en el mundo de las artes marciales. Abuelo, NUSTR familia, ¿no tiene ningún tesoro natural para el entrenamiento de artes marciales? No puedo dejar que Qin Ruswang, esa mujerzuela apestosa, me supere. Sí los tenemos. Pero el coste es muy alto. Mientras pueda vencer a la familia Qin, haré cualquier cosa. Entonces te dejaré ver esto. Saludos, maestro Wan. Joven maestro Wan. ¿Cómo se convirtió en esto? ¿Que no es ni humano ni fantasma? Después de que Xinwu fuera lisiado por Qin Tian, usamos una técnica secreta transmitida por nuestros ancestros para reconectar a la fuerza sus meridianos. Su fuerza marcial actual no es menor que la de cualquier artista marcial de élite del país Dragon. Pero Zhou Wan han mejorado sus síntomas. Joven maestro Jin, la mayor parte del tiempo, todavía está en un estado de confusión mental. Cuando se enfrenta al peligro, atacará a otros indiscriminadamente. Solo puede reconocerme por un corto tiempo. No puedo dejar que mi propio nieto se ponga en peligro. Sin embargo, tengo un plan. Si tomamos los ingredientes dañinos y el antídoto que la familia Qin quiere, y los mezclamos. Musu, en un par de días, ustedes dos se casarán. Es una buena oportunidad para rendir homenaje a los padres biológicos de Qin Tian. La tablilla ancestral de los padres de Qin Tian. Sí, tío. Papá, mamá, tu hijo se va a casar. Es la hija de tu amigo, el tío Wan. Tío Qin. Todavía no hay noticias de mi mamá. Actualmente, el negocio de la familia Qin todavía no puede competir con la familia Wan, aunque Ruswang ya es la diosa de la guerra, pero todavía no somos lo suficientemente fuertes. Todavía necesita experiencia. Antes de que muriera el padre de Xinhui, dijo que Qin conspiró contra mis padres. Era la familia Wan de capital imperial. Imposible. La familia Wan dijo que era solo un perro rabioso mordiendo gente al azar antes de morir. Pero siempre siento que las cosas no son tan simples. Tío, ¿por qué estás tan convencido? La familia Wan no lo haría. La familia Wan hace las cosas, siempre de forma limpia y eficiente, cortando las raíces. Si realmente fue la familia Wan quien lo hizo, no podrías haber sobrevivido. Por despiadada que sea la familia Wan, no llegarían tan lejos como para matar a su propia hija biológica. Entonces investigaré desde otros ángulos. Señorita, la familia Wan dijo que el antídoto del joven maestro Qin será entregado la próxima semana. Esta píldora entera parece algo diferente de la media píldora que la familia Wan me dio la última vez. Toma esta parte y dásela al médico milagroso Chan para que la pruebe. Si dice que no hay problema, entonces tráela de vuelta. Sí. The film was translated La madre de and Qin Tian narrated era la by prometida M. anterior Media. de papá.
No me extraña que cuando mami falleció, ella siempre pensó que Qin Tian era el hijo ilegítimo de papá, así que ese no es el caso. Eso es genial. Entonces mis sentimientos. Pero es una pena. Él ya tiene a Muxue. No importa entonces. La madre de Muxue también viene hoy. Así que los dos estarán oficialmente conociendo a los padres para su compromiso. Salgamos a dar un paseo. Los suegros están aquí. Por favor, siéntense, siéntense. Qin Tian. Así que eres el joven maestro de la familia Qin en Capital Imperial. Muxue. Te sacaste la lotería. Creo que de ahora en adelante. ¿Quién se atrevería a provocar a nuestra familia Wang? Solo soy un hijo adoptivo. Amablemente acogido por el tío de Qin. Mami, cálmate un poco. Estoy un poco avergonzado. Mami, ¿por qué viniste a Capital Imperial sola? Ni siquiera me dijiste. ¿Y este es? Como hermano de Musu. Si Musu se compromete y yo no vengo, ¿no sería eso demasiado irrespetuoso? Wang Gaonan, ¿cómo te atreves a decir que eres mi hermano? ¿Cuántas cosas has hecho para decepcionarme? Para decepcionar a la familia Wang. ¿Cómo puedes todavía tener el descaro de aparecerte delante de nosotros? No te enojes, Musu. Somos familia. No dejes que los forasteros se rían de nosotros. Suelta. Aonan, la familia Wang ya ha roto lazos contigo. Lárgate de aquí. Wang Haonen, te doy 10 segundos. Para que te vayas de aquí inmediatamente. Y nunca, jamás, vuelvas a mostrar tu cara delante de nosotros. De lo contrario, no me culpes por ser descortés. ¿Te atreves a darme órdenes? ¿Quién te crees que eres? No te creas tan importante. Solo porque puedes vencer a algunas personas. Hoy te voy a mostrar lo que es un verdadero experto. Jinwei, sal. Esta es Jiangui. Musu, rápido, lleva a tu mamá y escóndete. Esta cosa es extremadamente feroz. ¿No puedes con ella? El viejo Qin tiene buena vista para ser capaz de darse cuenta de que ya no es humano. Ve a buscarlo, Jinwei. Ve y venga a la familia Jin. Venganza. La familia Jin. Las defensas de la familia Qin son fuertes. ¿Cómo entraron aquí? Detener a la gente común podría ser fácil. Pero detener a Jinwei, este monstruo mutado, es simplemente ridículo. ¿Quién te envió? ¿La familia Wang? Eres inteligente. Qué lástima. La gente inteligente normalmente muere antes. Convertir a una persona viva en este tipo de monstruo. ¿La familia Wang está ignorando toda moral? Si no fuera por Qin Tian, Jinwei no se habría vuelto así. ¿Verdad? Jinwei, Qin Tian, la fuerza de este monstruo es inferior a nosotros. Ten cuidado. Te atreves a herir a mi familia. Te mataré. Jinwei, usa toda tu fuerza. Es el enemigo que mató a toda tu familia. No es bueno. Solo queda la mitad del antídoto para esta semana. Debo mantenerme despierto. Antes de que el veneno haga efecto, deshazte de él. Jinwei. Si tienes agallas, ven a por mí. Fui yo quien destruyó a la familia Jin. No tiene nada que ver con nadie más. ¿Qué monstruo? ¿No fui yo quien se encargó de ello? Qin Tian, ten cuidado. Tío Qin. Jinwei, retrocede. Tío, usaré las mejores habilidades médicas en ti ahora mismo. No es necesario. Lo sé. Mi propio destino. Esta puñalada es de una vieja herida. Papá. ¿Quién hizo esto? Lo mataré. Ruswan. Lo único que no puedo dejar ir eres tú. Qin Tian. Te lo ruego. Cuida de Ruswan. Lo sé. Lo haré. Ruswan y tú.
Siempre han sido mi familia más importante. Lo sé. Amas a Musu. Pero Ruswan también te ama. Si es posible, solo trátala como tu segunda esposa. Papá, no digas más. Te vi crecer. ¿Cómo no iba a saber lo que piensas? Sé bueno. Con Qin Tian. Dile la verdad más tarde. Primero iré a estar con tu mami. Papá, Tío. Tío Qin. Yo con la familia Wan. Es una lucha a muerte. Tío. Tu gracia salvadora. Nunca será olvidada. Serás mi segundo padre de ahora en adelante. después del servicio conmemorativo, Qin Tian, quédate atrás un momento. Qin Tian, ¿en realidad eres un hijo de la familia Wan? Ruswan, ¿me estás tomando el pelo? No estoy bromeando. Eres la última de la familia Wan, hija menor, el hijo de Wang Xiaoxiao. ¿Sabes por qué? La lápida conmemorativa de tu madre está en blanco. Porque mi madre estaba celosa. Xiaoxiao y mi papá estuvieron prometidos una vez. Por lo tanto, todos me lo ocultaron. Por tu seguridad. Padre lo escondió. Qin Tian, nos resentirás. Irás a la familia Wan para reconocerlos. Imposible. Definitivamente destruiré a la familia Wan para enterrar con el tío. Ruswang. Lo siento. Tío lo hizo para protegernos, por eso falleció. De ahora en adelante, nosotros somos tu familia. No los The film resiento. was Pero, translated la and disposición de narrated Wang by Gaonan. Media. Espero que no me detengas. No hay problema. Nuestra familia Wang ha cortado completamente los lazos con él. Haz con él lo que quieras. Viceoficial Chang, esos dos que enviaron de vuelta anteayer, ya se han encargado de ellos. Aún Enio, esperando su orden. ¿Ejecutarlos ahora? Sí. Ruswan. No seas valiente. Llora si quieres. Qin Tian, lo odio tanto. ¿Por qué no pude volver antes? Si hubiera llegado antes, padre no habría muerto. Dios de la guerra, ha pasado algo malo. Las dos personas enviadas aquí anteayer se han ido. Inútil. Ni siquiera puedo vigilar a la gente. Debe ser la familia Wan. Qin Tian, vas a ir a la familia Wan, pero el veneno en tu cuerpo aún no se ha curado. Qin Tian, toma tu medicina primero. Iré a la familia Wan contigo. No hace falta. Tú quédate. Proutache Yamusu. No quiero perder a ningún miembro más de la familia. Pero, Nada de peros. Estaré preparado. vale. Contáctame de inmediato si algo sucede. Ten cuidado. Dios de la guerra, ha pasado algo malo. ¿Qué es? Dime rápido. Es Supremo. Supremo ha sido emboscada. ¿Supremo? ¿Supremo? Rápido, lleven a Supremo de vuelta. Parece que no hay problema. ¿Será que el veneno ha desaparecido? Acabas de ser emboscado por Wang Gaonan. ¿Estás bien? Justo ahora, la fuerza de Jinui aumentó enormemente. Wan Haunen debe estar detrás de esto. Jinwei. Ve. Te voy a matar. Está muerto. Tu turno.
dejarlo escapar de nuevo. El registro de Shen-Non afirma: bajo la catálisis de un entorno adecuado, múltiples agentes interactúan entre sí. Pueden ocurrir efectos significativos. Parece que el veneno en mi cuerpo ha sido neutralizado bajo la catálisis del Yuji. Mi poder es incluso mayor que antes de que me envenenaran. Qin-Tian, finalmente estás despierto. Es una pena. Wang Haonen se escapó de nuevo. ¿Estaba Wang Gaonan allí en ese momento? Los hombres de Rusuan informaron que solo te vieron a ti. Caíste al suelo. En ese momento, acababa de golpear a Jinui hasta matarlo. Ni siquiera había golpeado a Wang Haonen todavía, cuando me desmayé. Qin-Tian, aún necesitas cuidarte. Musu, mi cuerpo ya está bien. No me engatuses. Si no hubiera habido problema, ¿cómo pudiste desmayarte en la calle? Este es el efecto de Chi Yuji. Hará que todas las funciones en el cuerpo humano aumenten exponencialmente. No es de extrañar que tantas familias aristocráticas lo estén codiciando. Ya es tarde. Espera hasta el amanecer de mañana. Discutámoslo con Rusuan antes de ir. Ruswan definitivamente no me detendrá. ¿Cómo estás tan seguro? Ruswan, mi veneno está curado. Iré a la familia Wan en busca de venganza mañana. ¿Qué? No tienes permitido ir hasta que estés mejor. ¿No me crees? Mira. Este puñetazo es más fuerte que cuando estabas en el ejército. ¿Me crees ahora? Voy a buscar a la familia Wan para vengarme ahora. Ahora es tarde en la noche, perfecto para un ataque furtivo, pero actuando precipitadamente. Mi despliegue de tropas aquí puede tomar un poco de tiempo. Para asegurar el éxito completo, es mejor actuar durante el día. Mañana, Sí, y he estado ayudando recientemente a preguntar sobre las noticias de la familia Wan. Mañana es el banquete de cumpleaños del patriarca de la familia Wan. Todos los miembros de la familia Wan deberían estar allí. Cuando llegue el momento, podemos acabar con ellos de un solo golpe. Muxue tiene razón. Ustedes dos son realmente, cada vez se entienden mejor. Entonces practicaré otra noche. Ruswan, ve y despliega las tropas. Sí, Rusuan, no hay necesidad de ser tan formal en casa. Le deseo buena salud al viejo maestro Wan y una familia feliz. Así es, este banquete de cumpleaños. ¿Por qué no vi a la familia Qin venir a ofrecer felicitaciones? La familia Qin, hermano mayor, tu información está muy desactualizada. En Capital Imperial ahora, solo existe la familia Wan. Ya no hay familia Qin. ¿Qué importancia tiene la familia Qin? Solo enviaron a dos don nadie y derribaron al jefe de su familia. Esa hija inútil suya probablemente esté aún de luto. Aquellos que insultan a mi familia Qin, mueran. ¿Qué está pasando? ¿Por qué son soldados de la frontera norte? No importa. Solo lacayos de la The familia film Qin. was translated and narrated Tú, by inútil. M Media. ¿Por qué no te has muerto aún? Suprimirlo a la fuerza solo hará que las toxinas en tu cuerpo se desarrollen más rápido. Cuando llegue el momento, no empieces a luchar y ya estés muerto. El veneno secreto de la familia Wan hace tiempo que fue disuelto por mí. Eres tú quien no sabe si vivir o morir. Imposible. El veneno secreto de la familia Wan se ha transmitido por más de años. Nadie puede curarlo. Fanfarronería. Deja de decir tonterías. Que venga alguien y se lleve a este chico. Este es el que mató a mi padre adoptivo, abuelo y primo. Ustedes vayan y encárguense de esos, don nadie. Quiero encargarme de esta familia Wan solo. Abuelo, sus hombres han golpeado a todos nuestros hombres hasta dejarlos en el suelo. La familia Qin actuando así. No temen que los altos mandos del país dragón les pidan cuentas. Mataste al padre del dios de la guerra de la frontera norte. ¿No tienes miedo de que los altos mandos del país del dragón te pidan cuentas? Entonces yo te pediré cuentas. Arrogante, ¿puedes representar al país dragón? Qin Ruswan, una simple diosa de la guerra. ¿Quién sabe cómo llegó siquiera a su puesto? Su padre está muerto. Acaba de morir. Además, si no fuera por salvarte, el viejo Qin tampoco habría muerto. Un simple dios de la guerra se atreve a faltarle el respeto al ejército del país del dragón. Hoy te haré saber las consecuencias. Una diosa de la guerra. Cree que puede hacer lo que quiera en la familia Wan. No creas que nuestra familia Wan no tiene poder militar. ¿Dónde está el dios de la guerra de Sijin? El dios de la guerra de la frontera norte solo ha surgido en los últimos 2 años. Vale ella. Tanto como el dios de la guerra de Sijin con décadas de experiencia, aquí viene. Déjame ver quién es tan ciego como para atreverse a destrozar el lugar de la familia Wan. ¿Quién está causando problemas aquí? Soy yo. Este. No interrumpas. No expongas mi identidad. Dios de la guerra. Él es el que está causando problemas. Por favor, encárgate rápido de él, basado en nuestra amistad. Esto no es mucho pedir, ¿verdad? Estúpido.
¿Cómo te atreves a hablar así? Dios de la guerra, ¿no dijiste que el dios de la guerra de la frontera norte no es nada? Dios de la guerra de Sigil. Te aconsejo que te vayas por tu cuenta. No causes conflictos internos con el dios de la guerra de la frontera norte. Dios de la guerra, él es solo alguien que la familia Qin adoptó en aquel entonces. Incluso si lo matas. Contigo aquí, el dios de la guerra de la frontera norte no se atrevería a hacer nada. Tú eres el maldito. Él es. Maestro Wan, ya no puedo encargarme de este asunto. Ustedes arréglenselas. Adiós. Dios de la guerra, por favor, espere. ¿Cuál es su identidad? ¿Qué te hace tener tanto miedo? Viejo. Algunas cosas. Es mejor no decirlas. ¿No crees que me parezco mucho a alguien? Eres imposible. Dilo. ¿Qué eres para King Wujai? Soy su hijo. El hijo de Eli Wan Xiaoxiao. Viejo. ¿Aún recuerdas a mi mami? Xiao. ¿Cómo puedo ser? Mi tía. Tú eres el que tuvo con un hombre salvaje. Cállate. Hoy, la muerte de mi padre adoptivo y el accidente de mis padres. Todas las deudas. Las saldaré todas. Dios de la guerra, todo está listo. No esperaba que la familia Wan contratara al dios de la guerra de Xijin. Realmente están buscando la muerte. Afortunadamente, el dios de la guerra de Xijin es sensato. El subordinado del dios de la guerra tiene otro asunto. Este es el diario del viceteniente Luo. El viceteniente Luo registró algo de información relacionada con Yuji. ¿Entendido? Puede retirarse. Mantén vigilada de cerca a la familia Wan. Esta vez, quiero que ellos, todos sean enterrados con mi padre. Además, continuar investigando a Wang Gaonan. Xiao Wan, eres excepcionalmente talentoso. Esta medicina, el efecto en ti, es 10 veces el de Jinwei. Pero el peligro de un efecto adverso también es varias veces mayor. Sin embargo, no querrás ver a ese chico yéndole bien, ¿verdad? Solo espera otra hora. Y podré vengarme. Un Jinwei. Qin Tian apenas pudo resistir. Sin mencionar que esta nueva prescripción me traerá más poder que Jinwei. Tenía 10 veces más aterrador que antes. Qin Tian. Cuando enviaste a Wan Haonen y a Jinwei para matar al tío Qin, deberías haber esperado este día. Abuelo, sálvame. Estoy a punto de ser golpeado hasta la muerte por este tipo. Me pregunto cuánto sabe Qin Tian sobre lo que pasó en aquel entonces. Esta vez tengo que engañarlo primero. Y finalmente, erradicarlo por completo. The film was translated Qin Tian and Dayton. narrated by M Media. No es lo que piensas. Vi con mis propios ojos al tío Qin siendo asesinado por tu gente justo delante de mis ojos. ¿Cómo podría ser falso eso? Por el bien del abuelo. Deja ir a Chomnia. Después de todo, es tu primo. Maldita sea. Cuando vagaba por ahí en aquel entonces, ¿por qué no vi al abuelo? ¿A mi primo? Además de mis padres. La familia del tío Qin era mi única familia. Parece que todavía no sabe la causa de la muerte de sus padres. Solo gana tiempo. Hasta que llegue Chao Wan. Nieto. Has sufrido estos años. Pero, de hecho, estábamos buscando tu paradero en aquel momento. Pero la gente enviada a investigar dijo que toda tu familia murió en un accidente de coche. Deja de ser tan hipócrita. Si la familia Wan realmente quisiera encontrarme, el tío Qin no se habría preocupado tanto durante más de 20 años y no me habría dicho la verdad. Nieto. Esta es una conspiración de Qin Long. Quiere que nosotros, abuelo y nieto, nos enfrentemos para que la familia Qin sea la única dominante. Si realmente quisiera ser el único dominante, ya nos habría dejado a mí y a Ruswan atacarte. ¿Por qué esperar hasta ahora? Supremo, hay un monstruo que ha herido a todos los hermanos. ¿Qué monstruo? Podría ser. Qin Tian. Finalmente te he encontrado.
No me extraña que sea un prodigio de las artes marciales, cultivando únicamente con elixires para alcanzar tal reino. Además, puede mantener una mente clara. Qin Tian. Tantos subordinados de Qin Ruswan. No pude resistirme a él. ¿Qué puedes hacer? Supremo, podemos hacer un movimiento. Vamos. Todas las artes marciales bajo el cielo. La velocidad es la única clave. Qin Tian. No esperabas que mi talento en artes marciales fuera tan alto, ¿verdad? Hoy te haré pedazos. En 100 trozos. Eso es todo. De hecho, hizo sangrar al Supremo. Este chico está acabado. Hablando de velocidad delante de mí. Te crees demasiado. Supremo. Y estas habilidades. Y la reacción del dios de la guerra de Sikkim. Parece que habrá una batalla feroz esta vez. Todos los asesinos en Capital Imperial vengan a la familia Wan en busca de apoyo. Qin Tian. Hoy no escatimaré esfuerzos para matarte. Wang Haonen va a perecer junto con Qin Tian. Qin Tian. Nunca moriremos hasta que uno de nosotros lo haga. The film was translated and narrated by M Media. No estás cualificado para perecer junto conmigo. ¿Qué está pasando? En realidad están usando armas. La vida de Wang Gaonan. La tomaré yo. Imposible. Ya he notificado a asesinos de todos lados para rodear a la familia Wan. ¿Cómo entraron ustedes? Existe la posibilidad de que tu mensaje simplemente no pudiera ser enviado. ¿Por qué no hay señal? Por el bien de Muxue. Te dejaré un cadáver completo. ¿No hacerlo yo mismo? ¿No calmará el odio en mi corazón? Espero que el Supremo lo entienda. No importa. De todos modos, merecía morir. Levántate. Qin Tian. ¿Quién eres exactamente? Ahora que las cosas han llegado a esto, aún no lo entiendes. ¿Podría ser realmente ese Supremo? Abuelo, Qin Ruswan y se están uniendo para burlarse de nosotros. Los supremos del país dragón son todos veteranos que han luchado en el campo de batalla. El jefe de los dioses de la guerra durante muchos años. Es solo un niño que ni siquiera es tan viejo como yo. ¿Cómo podría ser el jefe de los dioses de la guerra? Cállate. Llévenselo. Golpea. Ruswan, ¿cómo te atreves a pegarme? Mi identidad no es importante. Lo importante son las preguntas, que estoy a punto de hacerte. Si te atreves a engañarme, todos en la familia Wan morirán miserablemente. Pregunta. La muerte de mis padres. ¿Está relacionada contigo? Efectivamente, todavía no sabe la verdad de lo que pasó en aquel entonces. No. Aunque estábamos en contra de que Xiao Xiao, tu padre, estuvieran juntos. Ni siquiera un tigre se come a sus crías. ¿Cómo podría yo ponerle una mano encima a mi propia hija? Entonces, ¿por qué te opusiste en aquel entonces a que mi mami y papá estuvieran juntos? La familia Wan está en Capital Imperial. También pueden considerarse una familia distinguida. El King Guyai, un huérfano sin padre ni madre. ¿Qué es él? ¿Cómo se atreve a intentar ascender a nuestra familia Wan? Abuelo, ¿qué sentido tiene explicarle tanto? Es solo un tigre de papel. Aunque Qin Ruswan es poderosa, no se atrevería a romper relaciones completamente con nuestra familia Wan. Terco. Intrometido. No es tu turno de hablar todavía. Qin Tian. En aquel entonces tu madre ya estaba comprometida con la familia Qin. Abuelo, yo tampoco tuve elección.
Compromiso. El tío Qin ya había disuelto el compromiso con mi madre. ¿Aún te atreves a mentirme? ¿Cómo no sabes? ¿No era Qinlong quien te estaba mintiendo? Qinlong es astuto y tiene planes a largo plazo. Solo quiere usarte para debilitar el poder de nuestra familia, Wan. Nosotros somos la verdadera familia. Ellos solo te están usando. ¿De qué tonterías estás hablando? Ruswan, cálmate. Sé que el tío no es ese tipo de persona. Delante de ti. Por supuesto, finge ser decente. Basta. Cállate. No tienes permitido insultar al tío Qin de nuevo. Está bien, está bien. Además, ¿qué pasa con el Z y Yeyuyi? ¿Por qué la familia Wan envió a otras familias a arrebatar el Z y Yeyuyi de mi padre? El Yuji era originalmente de nuestra familia Wan. La familia Wan está recuperando su propio tesoro. ¿Cuál es el problema? El Z y Yeyuji todavía está en sus manos. ¿Por qué no engañarlo para que la túnica caiga en nuestras manos y luego ajustar cuentas con Qin Tian más tarde? Lo que dijo tu primo es correcto. Y ese de Yeyuji era originalmente el tesoro ancestral de la familia Wan. Si no fuera por tu madre, robándolo para curar a tu padre, no habría permanecido entre la gente común. No estaríamos tan opuestos a su matrimonio. Así parece. Te has convertido en la parte razonable. Qin Tian, el asunto de tus padres fue solo un accidente. Ahora que has regresado sano y salvo y has recuperado el Gigi para la familia Wan, la familia Wan está verdaderamente bendecida con doble felicidad. Abuelo, no querrías dejarlo, ¿verdad? Maldito. Este es tu primo. Date prisa y discúlpate con tu primo. Este viejo está lleno de palabras floridas. Qin Tian no se dejará engañar por él, ¿verdad? ¿Quieres que regrese al clan? De ninguna manera. Aunque la muerte de mis padres no tenga nada que ver contigo. La muerte del tío Qin. La familia Wan no puede eludir la responsabilidad. Qin Tian, ¿todo es porque tu primo es ignorante? Dejemos que lo pasado, pasado sea. Somos familia, no hagamos las cosas tan feas. De acuerdo. Ya que Wan Chongyan fue el cerebro, entonces que él pague por la vida del tío Qin. Después de esto, ya no perseguiré a la familia Wan. Abuelo, si muero, la familia Wan estará acabada. ¿De verdad no? ¿Dejarías la familia Wan a este? Sé lúcido. Su apellido es Qin, no Wan. Este chico no es fácil de engañar. Parece que necesito encontrar otra manera. Chico, rechazas un brindis solo para verte forzado a beber un castigo. Entonces no me culpes por ser despiadado. ¿Qué otros trucos tienes? Úsalos todos. Con las altas esferas de País del Dragón aquí, veamos que te atreves a hacerle a la familia Wan. El enviado del Señor del Dragón ha aceptado asistir al banquete de cumpleaños. Es una buena oportunidad para que él se encargue de la familia Qin. Altos mandos del País Dragón, los verdaderos altos mandos del País Dragón, están justo frente a ti, y ni siquiera puedes verlos. Y aún tienes el descaro de amenazar a nuestra familia Qin. Tú, un simple dios de la guerra. ¿Qué clase de alto mando eres? No estás solo, confiando en las conexiones de la familia Qin para llegar a donde estás. Cuando lleguen los verdaderos altos mandos del País Dragón, todos ustedes sufrirán las consecuencias. Ya que el dios de la guerra lo desprecia, representaré a todos los dioses de la guerra para arrasar a la familia Wan. Qin Tian, ¿qué derecho tienes a representar a otros dioses de la guerra? Incluso tomaste prestado el nombre de Qin Ruswan para los soldados del territorio del norte. Eres solo el subordinado de Qin Ruswan. ¿No tengo derecho? Supremo, ¿cuál es tu relación con el dios supremo de la guerra? ¿Cómo podrías tener su ficha? Abuelo, solo está fanfarroneando. Te lo dije, pero no me creíste. Bienvenido, enviado del señor dragón. Saludos, The film was enviado del señor dragón. translated and narrated by M Media. Al ver al enviado del señor dragón, ¿por qué no te arrodillas? Qin Tian, estás acabado. Levántense. Informando al enviado del señor dragón, Qin Tian está suplantando supremo. Qin Ruswan está abusando de su poder para beneficio personal. ¿Cuál debería ser su castigo? Absurdo.
¿Cómo te atreves a ofender al Supremo? Incluso si el Supremo quiere tu vida. ¿Cómo te atreves a negarte? Supremo de Estrategia Celestial, el señor Dragón te ha estado esperando. Informa sobre la situación de guerra. Por favor, regresa rápidamente. Aún no he terminado mi asunto. Bien. Si Qin Tian es realmente el Supremo de Estrategia Celestial, entrega a Wan Chongyan y reemplázalo con un dios supremo de la guerra para ser el heredero de la familia Wan. La reactivación de la familia Wan está a la vuelta de la esquina. Actuando, ¿verdad? ¿Cómo podría ser el supremo dios de la guerra? Qin Ruswan, has contratado a bastantes actores. Ruidoso. Dios de la guerra de Sijin. Encárgate de ellos. Qin Tian, es de hecho tu primo. Estás ciego. Haré que se disculpe contigo. Simplemente perdónalo. Ya lo he dicho antes. ¿Cuáles eran las condiciones entonces? ¿Cuáles son las condiciones ahora? Debe darme al tío Qin. Vida por vida. Chongyan, no es que el abuelo no se preocupe por ti. Todo esto es obra tuya. Sacrificar el peón para salvar al caballo. El viejo es bastante previsor. Abuelo, Espera. Supremo, ¿puedo pedirle un favor? Habla. La familia Wan le entregará a Chongyan, a usted, las rencillas entre las familias Wan y Qin quedarán saldadas. Pero, en ese caso, la familia Wan no tendrá sucesor. Y el Supremo resulta ser mi nieto. ¿Podría heredar la fortuna de la familia Wan? Dije que mi apellido es Qin. Si la fortuna de la familia Wan me es entregada, el apellido seguirá siendo Qin. No importa. Siempre y cuando el Supremo pueda proteger la paz de la familia Wan. Como se llame la familia, no es importante. Lo importante es ser bendecido por el Supremo. Ese es el honor de todos en la familia Wan. viejo. ¿Cómo enfrentarás a los ancestros de la familia Wan? Ruswan. ¿Estará mi tío en paz con mi manejo de esto? Las miles de personas en la familia Wan, los inocentes entre ellos, no deberían ser implicados. Padre. Él debe estar pensando lo mismo. ¿Qué piensa el enviado del Rey Dragón? El Rey Dragón dijo: mientras el país dragón esté en paz, todo lo demás debe hacerse según él. Estado de ánimo del Supremo. Dios de la guerra de Qin Occidental. Hazlo. Wang Yuxiao. Si eres injusto, no me culpes por ser desleal. Qin Tian, tu madre, fue asesinada por Wang Yuxiao. ¿Qué dijiste? Supremo, Wen Chongyan está loco. No creas lo que dice. ¿Qué está pasando exactamente? Estos eventos pasados son difíciles de explicar. Me pregunto si el subcomandante Luo descubrió algo antes de su muerte. Qin Tian, cuando tus padres fallecieron, Wen Chongyan era solo un niño. No entendía nada. Es solo un montaje. Incluso puedes matar a tu propio nieto. Como no ibas a tener el corazón para matar a una hija y un yerno. No se puede determinar por el momento si lo que dijo Wan Chongyan es verdadero o falso. Frente al enviado del Rey Dragón, no mates a los inocentes indiscriminadamente. Feng Yuxiao. Te perdonaré la vida por hoy. Si descubro la verdad en el futuro, puedes evitar la primera, pero no puedes evitar la 15ª. Gracias, Dios Supremo de la Guerra, por perdonarme la vida. Yo realmente no hice esas cosas atroces. Qin Tian, no lo dejes ir. El viceteniente Luo ha descubierto la verdad. El Yuyi era en realidad la reliquia del padre del Supremo. Durante su fuga con Wang Xiaoxiao, se perdió accidentalmente. Y los padres del Supremo también fueron asesinados por la familia Wan. Debo vengar al Supremo, recuperar el Yuyi y decirle la verdad. Siento que me han estado vigilando recientemente. No parece alguien del ejército enemigo, son más familiares. Con las ciudades del país del dragón, deben estar codiciando el Yuyi. La peor posibilidad es la familia Wan. Necesito entregar el Yuyi al Supremo lo antes posible. Papá. Mamá.
¿Qué le hizo la familia Wan a mis padres? ¿Y qué le hicieron al viceteniente Wu? El viceteniente Wu recuerda todo claramente. Nieto. Esto es falso. Esto es un montaje deliberado. El viceteniente Wu no es leal. Está claramente registrado arriba. La evidencia de que enviaste a las familias de la provincia Dragón a asesinar a mis padres. Viejo ladrón, ¿todavía quieres discutir? El Yuji era originalmente el tesoro de mi padre. La muerte de tus padres fue su merecido. King Wuxia ese año, ¿a cuántas élites de la familia Wan mató para llevarse a mi hija? Su vida es una vida. Pero las vidas de los demás en la familia Wan no son vidas. El carácter de mi padre es tan puro como un espejo. Y todo lo que hizo fue justo. Si no hubieras causado problemas deliberadamente, ¿cómo podría mi padre haber matado a gente inocente? En aquel entonces, enviaste gente a perseguir a mi padre. Las graves heridas que sufrió al romper el cerco fueron curadas confiando en el Yuji. Después, fingiste estar de acuerdo con el matrimonio de mis padres, pero en realidad era para engañarlos, para que entregaran el Yuji. Cuando se negaron, enviaste gente a rodearlos e interceptarlos, causando finalmente el accidente automovilístico de mis padres, Wen Hyuk-xiao. ¿Qué corazón tan cruel tienes? No esperaba que ese chico investigara tan a fondo. ¿La muerte del teniente Wu también está relacionada contigo? Ahora que las cosas han llegado a esto, ya no te lo ocultaré. Cuando ese teniente estaba investigando, la familia Wan ya lo había notado. No esperaba eso. Incluso después de matarlo, seguiría siendo un completo fracaso, y él tendría éxito. Con las cuentas nuevas y viejas combinadas, quiero que todos en la familia Wan sean enterrados con ellos. Más de 1000 personas arriba y abajo en la familia Wan. Si la familia Wan es destruida, el daño a la economía del país del dragón y la industria será enorme, incluso si eres el supremo. El rey dragón no estará de acuerdo con tales acciones. El rey dragón ha ordenado estar de acuerdo con el del Supremo. Cada juicio. ¿El rey dragón realmente dijo eso? Las palabras del rey dragón tienen un peso inmenso. ¿Cuándo ha bromeado alguna vez? Guardias, lleven a Wen Hyuk-xiao junto con Wan Chongnyan. Ejecútenlos en el acto. En cuanto al resto de la familia Wan, arréstenlos a todos y métanlos en prisión, a la espera de interrogatorio, ejecución. Nieto. Somos familia, después de todo. El abuelo sabe que me equivoqué. Por favor, déjanos ir. Compartimos la misma sangre. No puedes. Fuera. No ensucies mis piernas. Qin-tian. Bestia. En aquel entonces, debería haber matado a tu madre directamente. Supremo, Wan Hyuk-xiao y Wan Chongnyan ya han sido ejecutados. Finalmente, el polvo se ha asentado. Vámonos. Supremo. ¿No vas a volver a informar? Que el rey dragón me apruebe un permiso matrimonial. Mi prometida me ha esperado 3 años. ¿Qué tiene de malo que espere unos días más? Sí. Vámonos. Muso, nos casamos mañana. Finalmente he compensado la boda que te debía desde hace 3 años. Ciro, es bueno que todos hayáis regresado a salvo. Antes, me hiciste quedarme en casa. Estaba tan preocupada. No hay ojos para las espadas en el campo de batalla. ¿No tenía miedo de hacerte daño? Si tan solo yo pudiera ser tan poderosa como Rusuang, eso sería genial. Qin-tian, después de esto, enséñame algo de artes marciales de defensa personal, para que no te retrase en el futuro. No hay necesidad de tanto problema. Después de que nos casemos mañana, todos los dignatarios del Reino Dragón sabrán que eres mi esposa. Si alguien se atreve a moverte precipitadamente, eso sería ir en contra de todo el Reino Dragón. Lo que dice el Señor Supremo es verdad. No lo consideré lo suficientemente a fondo. En serio, nunca esperé que realmente seas el Supremo. Siempre pensé que antes me estabas tomando el pelo. Dije, después de que regresara, nunca te ocultaré nada. Te casas mañana. Aún no estás dormido.
Musu está un poco nerviosa. La estoy acompañando para que se aclare la cabeza. Ya veo. Debes tratar bien a Muxue. No la entristezcas de nuevo. Ruswan, ¿puedes manejarlo sola? Antes, tío. Está bien, no digas más, no quiero detenerme en sentimientos personales ahora mismo. Además, siempre me has considerado como familia. Ya estoy muy contento. Ruswang, tú también debes estar feliz, no importa cuándo. Qin Tian y yo seremos tu familia para siempre. La tablilla ancestral de los padres de Qin Tian. Papá. Mamá. Tío. Hoy, Musu y yo nos casamos. Hemos venido específicamente a presentarles nuestros respetos. Que sus espíritus en el cielo bendigan a su hijo y a Musu, con un matrimonio feliz y sin problemas. Papá. Mami. Tío Qin. No te preocupes. Yo por ti, cuidaré bien de Qin Tian. Supremo y señora, una pareja verdaderamente perfecta, una pareja hecha en el cielo. Gracias. Para poder atender a Supremo y a la boda de la señorita Musu, es verdaderamente mí, el honor del dios de la guerra de la frontera occidental. Por favor, pasen. Supremo, a lo largo de este viaje, a través de todas tus pruebas y tribulaciones, poder ver, llegas a este punto. Tu subordinado está realmente satisfecho. Podemos invitar a los recién casados al escenario. A continuación, por favor, inviten a los recién casados a beber el vino nupcial. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Hoy, agradezco a todos por venir a mostrar su apoyo. Se puede considerar que me admiran, Qin Tian. Gracias a todos por su amabilidad. Hoy, no nos iremos a casa hasta estar borrachos. Está bien, no se vayan hasta que estén borrachos. Ha llegado el enviado del Señor Dragón. El Señor Dragón presenta al Dios Supremo de la Guerra, un par de cetros Ruyi de jade, la pintura patos mandarines jugando en el agua del Gran Tutor Yuan, una pieza auténtica, y 10 millones en dinero de regalo. Para celebrar la gran felicidad del Supremo, el Señor Dragón también ha preparado especialmente un pequeño regalo para el Supremo. ¡Cielos! Yo, de hecho, aquí, puedo conocer al enviado del Señor Dragón. El Supremo verdaderamente tiene poder sobre el mundo. Ver el sello de Jade del Señor Dragón es como ver al propio Señor Dragón. Saludos, Señor Dragón. Saludos, Señor Dragón. Por favor, siéntense todos. ¿Qué quiere decir el Señor Dragón con esto? El Señor Dragón ha instruido que en el futuro, si su cuerpo de dragón estuviera gravemente enfermo, el Supremo servirá como regente. Las tierras del Reino del Dragón podrán entonces continuar la del Reino del Dragón. 10.000 años de fortuna nacional. Esto probablemente no sea apropiado. Con el Señor Dragón en el trono, las fronteras están estables. ¿Cómo me atrevo a codiciar tal posición? No, retíralo. Mirando el Reino del Dragón, ¿quién posee tu talento sin igual? Incluso si nos guiáramos por la antigüedad, seguiría siendo el primero. No hay nada inapropiado en ello. Así es. En todo el Reino del Dragón, ¿quién más puede compararse con Supremo? Con tus grandes logros. Nadie es más adecuado que Supremo para ser el del Señor Dragón, sucesor. Gracias a todos por su apoyo. Yo, Qin, ciertamente estaré a la altura de las expectativas de todos.